el episodio de hoy vamos a ver dos casos de éxito de participantes egresados del programa Sin Pastillas. Algo que nos llena de orgullo, que nos llena de muchísima emoción ver cómo estas personas lograron después de años vivir sin medicamentos para la diabetes y para la hipertensión. Les vamos a contar cómo Aurora y Kenny, dos participantes de nuestro programa, disminuyeron su resistencia a la insulina de forma impresionante, podría decir alguna persona, en cuestión de semanas, y al final te vamos a explicar cómo tú puedes hacerlo también. Entonces, Leire, nos empiezas contando sobre Aurora, cuáles fueron esos números iniciales para que los que ya tienen algún conocimiento de laboratorio, pues lo entiendan y se ubiquen, y luego ver entonces cuál fue su transformación. Mira, el primer caso que les vamos a contar es el caso de Aurora. Aurora comenzó el programa el año pasado en agosto, hizo el programa de agosto de 2024 y hace poquito, recientemente nos envió sus resultados meses después de haber terminado. Como les decía, normalmente se hacen exámenes antes de empezar el programa o los que tengan más recientes y al cabo de unos meses, idealmente 3, 4 meses, se repiten los exámenes y nos lo envían para poder hacer esa comparación y ver qué transformación lograron en esas 4 semanas, bueno, en el programa Sin Pastillas. Y una de las cosas más increíbles fue que su glicosilada, que es la A1C, que muchos lo conocen así, en inglés A1C, que es el promedio del azúcar en sangre en los últimos 3 meses, ella empezó el programa con una glicosilada de 10.7, muy alta. Y cuando ella entró al programa, que tenía este valor, ella tomaba diferentes pastillas para controlar el azúcar. Tomaba metformina de 1000, tomaba glipizide 2 veces al día y además estaba medicada para la hipertensión, tomaba lisinopril en las tardes, porque aparte manejaba unas cifras altísimas de tensión. Y cuando Aurora comenzó el programa, una de las cosas que hacen todos los participantes en el programa es llevar un control diario de sus valores, porque muchísimas personas que entran al programa toman pastillas y para hacerle seguimiento, por eso tenemos un equipo médico, al final les voy a contar un poquito más de eso, para poder hacerle seguimiento adecuadamente les pedimos que todos los días carguen sus valores en una plataforma que tenemos. Y Aurora, cuando comenzó el programa, su primera medición de glucosa en la mañana, en ayuno, antes de comer, antes de hacer cualquier cosa en el día, fue de 382. Obviamente su diabetes estaba fuera de control, muy mal controlados sus números y aparte tenía la tensión, como les comentaba, muy alta. Su primera medida de presión fue 170/89, altísima, lo normal es Muy alto. 120/80. Yo creo que una persona así, incluso, corrígeme, la pueden dejar en un hospital si le ven esos números. Sí, bueno, si tienen síntomas, no era su caso, porque normalmente las personas que ya manejan como mucho tiempo esas cifras, pues las empiezan a tolerar mucho mejor, pero sí, es una cifra muy alta y es peligrosa. Y luego de 4 semanas, ella pasó de tener valores más altos de 300 en ayuno de azúcar a disminuirlos a 150 aproximadamente. El último día que estuvo en el programa, su glucosa en ayuno fue de 154. Y hay un detalle ahí, y es que ella ya para ese momento, después de esas 4 semanas de trabajar de la mano de todo nuestro equipo, dejó de tomar una de las pastillas para el azúcar que ella tomaba. Ella tomaba metformina de 1000 y glipizide. Y el glipizide es un hipoglucemiante, es decir, es una pastilla para bajar el azúcar que es bastante peligrosa porque tiende, si haces cambios en la alimentación, tiende a producir hipoglicemias. Es decir, que se te baje mucho el azúcar y esto es algo peligroso si no lo sabes controlar a tiempo. Y con ella fue la primera pastilla que le retiramos porque queríamos evitar que llegara a ser una hipoglicemia y al finalizar el programa pues ella ya estaba sin ese medicamento, manejando cifras muchísimo más bajas de las que manejaba al comienzo del programa. Por otra parte, otro de los datos interesantes fue que sus presiones bajaron muchísimo, al principio estaban en 170 la sistólica, que es la alta, 90 más o menos la diastólica, y lo logró disminuir a 130, 70, 80. Una mejoría increíble en apenas 4 semanas. Y a los 3 meses, ella se repitió los exámenes. Fue al laboratorio y se repitió esos exámenes para poder ver el antes y el después, aparte de ese seguimiento diario que hacemos durante esas 4 semanas, y vio una caída
muy importante de la glicosilada, que es el A1C, el promedio del azúcar en sangre, ella lo tenía en 10.7, eso es altísimo, la idea es que esté alrededor de 5.5, ese es el objetivo, y ella logró disminuirlo en apenas 3 meses de 10.7 a 8. Y eso hay que tener en cuenta que ella dejó de tomarnos los medicamentos. Es increíble, obviamente no estaba todavía en el rango ideal, pero eso es algo que toma tiempo. Es un promedio que sigue arrastrando valores pues, de los últimos meses. Y además, Aurora tenía un tema con su hígado, porque al hacerse los primeros exámenes tenía las transaminasas ALT y AST altas. Eso quiere decir que ella tenía un diagnóstico de hígado graso. Tenía ALT en 52 y AST en 32. La idea es que estos valores estén alrededor de 20, 25. Cuando están por encima de esto, quiere decir que tienen hígado graso. Y cuando se volvió a medir, la ALT pasó de estar en 52 a estar en 41 y la AST de 32 pasó a estar en 28. Es decir, una mejoría importante con respecto al funcionamiento de su hígado. Y por último, de las cosas interesantes dentro de la evolución de Aurora es que cuando Aurora comenzó el programa, ella tenía los triglicéridos en 311. Es un valor bastante alto y esto habla también de riesgo cardiovascular aumentado. Cuando esos triglicéridos están por encima de 150, quiere decir que hay un riesgo mayor de que te dé un infarto, de que te dé una ACV. Y al medirse a los 90 días, o sea, después de que pasaron 90 días de su cambio, que no fue solamente de alimentación, al final les voy a comentar un poquito qué incluye ese cambio, y se midió otra vez, los tenían 169, o sea, la mejoría fue increíble, de 311 a 169. Y lo más importante, aparte de todo esto que es objetivo y que son números y que obviamente da muchísima tranquilidad, porque aparte puedes volver a donde tu médico, que es el que te receta, y le muestras los resultados y entiende que lo que estás haciendo en tu día a día te está ayudando. Aparte de eso, lo más importante es que Aurora mejoró su calidad de vida, cambió enormemente porque ya no estaba cansada, ya ella, uno de sus principales problemas era que amanecía cansada, que durante todo el día estaba sin energía, y esto cambió por completo y hoy en día tiene unos niveles de energía que hace mucho tiempo ella no sentía. Y bueno, esta es la historia muy resumida de lo que logró Aurora en menos de en 4 semanas, en muy poco tiempo, en pocas semanas, y obtuvo resultados que puede mantener en el tiempo, porque ella cuando se repitió los exámenes a los 3 meses, pues no es algo que a las 4 semanas, cuando se concluyó el programa, se olvidó y volvió a tener los mismos números de antes. Y ahora, Oscar, Sí, de hecho, nosotros seguimos en contacto con Aurora, hablamos con ella constantemente, ella vive en California, es mexicana, y pueden revisar en nuestro perfil, buscan testimonio Aurora y la ven. Y esa es la cara, le ponen una cara al nombre. Así que Aurora, si estás escuchando esto, pues nuevamente felicitaciones y nos alegra haber sido al menos una pequeña parte de ese cambio que viviste. Ahora les voy a hablar sobre Kenny, que es el segundo caso que le traemos hoy. Kenny es un venezolano, vive en Chile, tiene 32 años y Kenny llegó a nosotros muy preocupado con su esposa y se entrevistó con nuestro equipo. Y efectivamente Kenny tenía todos los rasgos, los síntomas de una persona que es resistente a la insulina. Kenny venía de un proceso de hipertensión donde tuvo una crisis terrible, donde tuvo que ir al hospital, lo internaron, le mandaron antihipertensivos, empezó a ver que esas tensiones empezaron a bajar, hizo algunos cambios por su cuenta y también recientemente, unos meses antes de entrar al programa, le habían diagnosticado prediabetes y le habían mandado a tomar metformina. Entonces, cuando Kenny entró al programa, él manejaba presiones de 140/90, una presión realmente alta para una persona tan joven. Es algo preocupante, es algo que el cuerpo está avisando que algo no está funcionando bien. Y tenía un valor muy importante cuando él nos mostró esos laboratorios iniciales. Todo el mundo empieza con unos laboratorios para saber cuál es su punto de partida. Kenny tenía un valor importantísimo del que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la insulina, la hormona insulina, en 15.8, que no es ni la glucosa ni la hemoglobina glicosilada, es la insulina. Y esa insulina tan alta implica que Kenny, evidentemente, estaba produciendo mucha más insulina de la que necesitaba, y eso estaba produciendo resistencia a la insulina que se manifestaba con el azúcar alta, con la presión alta y también con los triglicéridos altos, que ya se los voy a mencionar. Por culpa de esa insulina basal elevada, en 15.8, debería estar por debajo de 5, ese es el objetivo, él la tenía en 15.8.
Por culpa de esa insulina, sus triglicéridos están en 190, porque los triglicéridos se forman cuando hay resistencia a la insulina. Es un indicador importantísimo. Y evidentemente su metabolismo no estaba funcionando, porque todo lo que él estaba comiendo, gran parte de lo que él estaba comiendo, el cuerpo no sabía qué hacer con ello y lo estaba convirtiendo en grasa. Esos son los triglicéridos. Ahora, eh, comenzamos el programa de 4 semanas en octubre y su primera medición de presión cuando entró el programa fue de 134,77 antes de hacer ningún cambio. Ese fue su primer día en el programa, apenas estaba empezando. Y 4 semanas después estaba manejando presiones de 108,60. Básicamente la presión que maneja un niño de 12 años. Esos son los números que empezó a ver Kenny ya 4 semanas del programa, prácticamente cuando iba a acabarse. Todo esto sin medicamentos, aprendiendo a alimentarse solamente y hacer lo que enseñamos en el programa. Él midió nuevamente sus laboratorios hace 3 meses y se los acaba de enviar a Leire hace poquito. Y Leire le hizo el antes y el después que solemos hacer a todas las personas que salen del programa y que vuelven a enviar sus laboratorios. Y adivinen qué pasó. Su glucosa en ayuna bajó de 97, porque era prediabético, a 86. Sus triglicéridos bajaron de 190, preocupante, a 67, un número perfecto. Y su insulina, que es el número del que les estaba hablando anteriormente, que estaba en 15,8 y debe estar por debajo de 5, bajó a 4. Un número espectacular, realmente, que evidencia que todo está funcionando como debería. Su función metabólica se regeneró, básicamente. Otra vez su cuerpo está produciendo y usando la energía de forma normal, como lo hacía cuando Kenny era un niño. Y les voy a leer para cerrar unas palabras que nos escribió Kenny cuando estaba en medio del programa y nos comentó. Yo sé que es temprano para felicitarme y festejar, pero la verdad es que ustedes me han devuelto la alegría en mi día a día, porque yo no comía nada de esto, de las cosas que le enseñamos a comer en el programa. Y dígame la bendita sal que me la habían mandado a sacar para hacerme tomar bisoprolol por un rato largo, y ahora esto está cambiando y sé que en la semana 4 estaremos en un escenario que no puedo imaginar ahora en cuanto a lo positivo. Te felicito a ti y a Leire por este programa. Gracias. Entonces, Leire, después de haber hablado de estos dos casos, cuéntanos, ¿cuál es el problema de estas dos personas? ¿Qué tienen en común las personas que entran a asesorarse con nosotros? ¿Cuál es el problema que están presentando en ese momento que quieren resolver? Mira, la raíz de, o sea, la razón por la que compartimos estos dos casos bastante diferentes, porque Aurora es una mujer que tenía un problema de diabetes ya avanzado con niveles de azúcar altos y también era hipertensa, y Kenny, una persona joven con problemas, como con un aviso de que la prediabetes se podía convertir en diabetes tipo 2 y bueno, que su tensión no iba por buen camino. Estos dos casos tan diferentes tienen algo en común, y es que estas dos personas son, bueno, en su momento cuando llegaron al programa eran resistentes a la insulina. Y el problema no es que, por ejemplo, Aurora tenía el azúcar en 300, ni que tuviese la tensión en 170, 90. Esa es simplemente la consecuencia. ¿Y qué pasa cuando tú llegas con alguno de estos problemas? Porque nos los cuentan cada vez que empieza el programa y podemos escuchar a estas personas que nos cuenten, bueno, su historia. Es que van a un consultorio y te dicen, bueno, te mandan cualquier pastilla, como por ejemplo a Kenny le mandaron bisoprolol para controlar su tensión, es decir, una pastilla para bajar la tensión, o lo que tomaba Aurora, la metformina o el glipizide para bajar el azúcar. Pero realmente hay algo más allá que no está funcionando, y que si tú te tomas una pastilla para bajar la presión o para bajar el azúcar, bueno, estás poniéndole como un pañito de agua caliente al problema, pero realmente el verdadero, o sea, la verdadera causa del problema es la resistencia a la insulina. Y cuando una persona es resistente a la insulina, es susceptible de muchísimas cosas. Por ejemplo, de engordar, porque la insulina, cuando una persona es resistente a la insulina, tiene mucha insulina en su cuerpo y esa insulina hace que las células de grasa crezcan y se reproduzcan y empiezas a aumentar de peso. Eres más susceptible de que te diagnostiquen el hígado graso, como les he comentado en el caso de Aurora. O también eres susceptible de que se dispare el azúcar, la glucosa o la presión arterial. Y si alguien, por el contrario, no sufre de esta condición, es poco probable que esta persona sea diabética tipo 2 o hipertensa. Y es poco probable que aumente de peso o, por otro ejemplo,
que le diagnostiquen el hígado graso. Y hay algo curioso y es que en un consultorio difícilmente te hacen el diagnóstico de resistencia a la insulina. Es decir, te hacen el diagnóstico de las consecuencias o del resultado de ser resistente a la insulina, pero no te dicen que eres resistente a la insulina y qué puedes hacer para cambiarlo, porque sí puedes hacer algo para cambiarlo y lo enfocan desde la consecuencia. Entonces, si tienes el azúcar alto, te mandan a tomar pastillas para el azúcar, para bajarlo, y si tienes la tensión alta, te mandan pastillas para bajar la tensión. Pero realmente, uno de los grandes problemas es que dentro de la preparación académica, y después les voy a contar un poquito cuál fue mi experiencia, no hay educación sobre esto. Entonces, durante la carrera de medicina te enseñan poco o nada de la importancia de la alimentación o de algunos otros factores que influyen en que una persona tenga problemas en su metabolismo que después se traduzcan en azúcar alta y tensión alta, sobrepeso, hígado graso o algunos síntomas como migraña, síndrome de ovario poliquístico. Eso es súper importante. Y hay que entender que nadie nace con estos problemas. O sea, una persona no nace con la presión elevada, sino porque tiene otro problema, pero normalmente a las personas les diagnostican la hipertensión cuando son adultos, cuando son adolescentes, ya entrando en la adultez, igual que la diabetes tipo 2. Entonces, volviendo al punto de cuál es el problema, y es que el problema es la resistencia a la insulina, no existe un medicamento para atacarlo. Y ese es como el gran problema, porque realmente nos quieren es vender medicamentos, bueno, que tengas que depender de la metformina, del glipizide, del losartán, del enalapril, de cualquier medicamento de por vida, porque te lo venden así de paso. Tienes que tomártelo de por vida. Una vez que te dicen que eres diabético, no hay vuelta atrás. Y algo curioso, y disculpa que te interrumpa, Lery, es que solamente son de por vida si tú no matas la raíz del problema. Ese es el punto. Y como no te educan para matar la raíz del problema, pues sí, evidentemente te vas a tomar los medicamentos de por vida, porque no estás haciendo nada para resolver el problema de raíz. Yo siempre digo, me encanta decir que el elefante en el cuarto se llama la resistencia a la insulina. Y la crisis de salud mundial que tenemos, porque existe, es de resistencia a la insulina. Si no existiera, como decía Leila, esa resistencia a la insulina, pues no habría este tipo de enfermedades. Y yo les voy a explicar un poquito cómo funciona este tema, o sea, cuál es la relación entre esta hormona insulina y que una persona sea hipertensa o que una persona sea diabética. No soy médico, pero tengo al lado una que es la doctora más impresionante que he conocido, valiente, segura de sí misma, y bueno, tuve la suerte que me escogió a mí para ser su compañero en este proyecto. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Es una de tantas hormonas que produce el cuerpo al final. La serotonina, la melatonina, la adrenalina, casi siempre terminan en ina. Son hormonas. Y esas hormonas dirigen las orquestas del cuerpo. La orquesta, todo el proceso. El proceso es importantísimo. La insulina es la hormona del metabolismo. Básicamente ordena la forma como el cuerpo produce y utiliza la energía. Para eso sirve la insulina. La confundimos con la hormona de los diabéticos, pero realmente es la hormona del metabolismo. Y el páncreas la produce. Esa es su fábrica, el páncreas. Cuando alguien tiene más insulina de la que su cuerpo necesita, cuando excede esos niveles normales, acuérdense que les comentaba que Kenny tenía la insulina en 15, cuando una persona que no es resistente a la insulina debería tenerla por debajo de 5. Esa es la meta. Cuando hay más insulina de la que el cuerpo necesita, ocurre el fenómeno conocido como inflamación crónica. Y esta palabra la escuchas en miles de cuentas en las redes sociales. Pero realmente, desde el punto de vista metabólico, que a ti te interesa si sufres de azúcar o depresión, tienes que entender que estás inflamado crónicamente porque tienes mucha insulina en tu cuerpo. Esa insulina en exceso, hace que retengas líquido. Por eso las personas que hacen una dieta cuando están enfermas, sea cual sea la dieta, lo primero que hacen es quitarse una cantidad de líquido de encima. Eso es lo primero que uno baja cuando está en sobrepeso. Porque estás reteniendo líquido. Estás enfermo porque tu cuerpo está reteniendo cantidades de líquido que no necesita. Pero ese es el producto de la inflamación crónica, la retención de líquido. Y por eso hay personas que incluso, Leire, les duele caminar, les duelen las extremidades, se les hinchan los pies, no pueden ponerse las medias o los zapatos porque están hinchados. Y ese hinchazón, en la mayoría de los casos, es agua, líquido retenido en exceso. Ahora,
Ese líquido en exceso obviamente pone al cuerpo en una situación en la que hay un desbalance de líquido, porque si tienes más líquido del que tú necesitas, tienes que lidiar con esa cantidad de líquido en exceso. Es algo lógico. Es un problema que tiene el cuerpo en caso de que ocurra. Y entonces el corazón, imagínate el corazón bombeando líquido por el cuerpo, sangre, que tiene nutrientes y agua, por supuesto. El corazón lo estás poniendo en una situación de tener que lidiar con ese exceso de líquido. Y el corazón no nació para bombear líquidos en exceso, nació para bombear o está creado para bombear los líquidos necesarios. Entonces, si esa bomba que es el corazón tú le pones a lidiar con líquido en exceso, el corazón va a tener que, evidentemente, ejercer más presión para poder mandar esa cantidad de líquido por la tubería que es nuestro sistema circulatorio. Es tan sencillo como eso. Aumenta la presión arterial. Entonces aumenta por un exceso de líquido que, que se genera por la resistencia a la insulina. Y cuando una persona es resistente a la insulina y deja de serlo, no se le sube más la presión. No hay más que eso. Esa es la explicación que deberíamos instituir que se dé en un consultorio médico a un paciente con la presión elevada. Tienes un exceso de líquidos en tu cuerpo y no es tema de este episodio, pero no se resuelve dejando de comer sal. Importante. Porque entonces, como la sal retiene líquido, deja de comer sal. No, no, no es por ahí, no es el camino. El cuerpo necesita sal y si no se la das, la va a buscar en algún lado. Entonces, el cuerpo tiene ese problema de líquidos y ahí empieza a generarse el problema de hipertensión. ¿Qué pasa? Los riñones que tienen que deshacerse del líquido que no necesita el cuerpo empiezan a fallar porque tienen también un trabajo extra para el que no fueron creados. Y ese trabajo extra empieza a generar fallo renal. Entonces tú ves que a las personas con hipertensión es muy común que se le empiecen a dañar los riñones crónica, silenciosa y progresivamente. No es algo que debería pasar, pero lamentablemente pasa. Por eso estamos acá explicando cuál es el origen de estas cosas. Ahora, esa es la relación a grandes rasgos. Obviamente que hay un tema hormonal un poco más profundo que Leire ha explicado en otros episodios y yo no me voy a meter ahí porque realmente ni siquiera lo entiendo y no es la idea del episodio. Hoy es hablar en los términos más simples posibles, como si fuera para personas de tercer grado de colegio y por eso me tocó a mí explicarlo. Ahora, hay otro punto. Es en cuanto a la hipertensión, pero hay otro punto. ¿Qué pasa con la diabetes? Y es que la insulina elevada, esa misma insulina de la que te estaba hablando, elevada, hace que las células no puedan procesar la glucosa normalmente, de forma normal. Y llega un punto en el que la glucosa se empieza a acumular en la sangre porque no puede entrar a la célula, para que la célula la use como energía. Entonces, si hay mucha insulina, la célula cierra la puerta para que no entre la glucosa y la glucosa se empieza a quedar en la sangre. Por eso te pinchas el dedo, vas al laboratorio y te aparece en 120 o en 130 o en 300, porque no puede entrar a la célula. Y eso es la diabetes tipo 2. Entonces, si tú bajas la producción de insulina en tu cuerpo para que las células dejen de resistirse a ella y se vuelvan otra vez sensibles a la insulina, el problema se revierte y dejas de ser diabético. Entonces, a grandes rasgos, la insulina es la hormona que, al ser producida en exceso, provoca la diabetes o la hipertensión. Dicho de una manera más sencilla, para darle la palabra alegre, si tienes mucha insulina en tu cuerpo, eres una bomba de tiempo para ser diabético o hipertenso. Y si ya lo eres, no dejes pasar el aviso que te está dando tu cuerpo, porque lo puedes revertir, pero tampoco quieres pasar 20 años hasta revertirlo, quieres hacer algo lo antes posible. Y el problema que tienes es de insulina, y no hay una pastilla para bajar la insulina, solo lo puedes hacer cambiando tu estilo de vida. Y sí, es difícil. Leire, siempre lo decimos, acá no estamos vendiendo nada fácil, ni estamos vendiendo humo, ni estamos vendiendo suplementos, ni estamos vendiendo adaptógenos, ni estamos vendiendo recetas. Estamos vendiendo que si no cambias cómo vives, tus nietos van a tener que verte en una silla de ruedas y tus hijos te van a tener que ver en la clínica. Pasa, no lo estamos inventando, todos acá tenemos un familiar que está en esa situación. Y pregúntate, ¿es diabético o hipertenso? Y la respuesta va a ser el 100% de las veces sí. Es o diabético o hipertenso. ¿Y dónde terminó? En una cama. Así que nos toca a nosotros decir estas cosas fuertes porque no veo que haya muchas personas diciéndolas lo suficiente y queremos que tú no llegues ahí. Queremos que por lo menos si llegas te acuerdes de nosotros. Oye, de repente estos muchachos les hubiese hecho caso en el 2024 o en el 2025
y quién sabe cómo estaría. Pero no, la idea es que tomes acción y hay muchas formas de tomar acción. La primera de ellas es ver nuestros videos y seguir nuestro contenido, porque todos los videos que hacemos están dirigidos a lograr esta aspiración, no es un sueño, es una realidad. Solo tienes que tomar la decisión de vivir sin resistencia a la insulina para dejar de ser diabético o hipertenso. Ahora, Leire, te doy la palabra para que nos explique. Esta parte me encanta. La preparamos con mucho cariño y esperamos que les guste. Entonces, preséntanos, Leire, o explícanos cómo se puede lograr esto. Obviamente hay muchas maneras de hacerlo. La nuestra, la que hemos conseguido para ayudar a personas, a miles de personas, es la que Leire les va a explicar entonces en este momento. Es cambiar tu estilo de vida. Básicamente, a la conclusión a la que llegamos es que si una persona cambia su estilo de vida, que incluye su alimentación, obviamente, y eso es una de las cosas más difíciles, como decía Oscar, porque es un cambio que tiene que ser radical y tiene que ser consistente y tiene que ser a largo plazo, porque muchas veces lo que comes es lo que te enferma. Pero si una persona cambia su estilo de vida, puede vencer estas enfermedades que te dicen que son de por vida, que son que van a progresar y van a dañar tus órganos, y no tiene por qué ser así si haces algo al respecto. Y les voy a contar un poquito cómo llegamos a esa conclusión. Nosotros empezamos sin pastillas en el 2021. Yo me gradué a final de 2019 de medicina. Después de eso, en Colombia, sí, estudié en Colombia, en la Universidad del Rosario, y me mudé justo a principios de 2020 en la pandemia, antes de empezar, una semana antes de que cerraran todos los aeropuertos y todo, me mudé a España y unos meses después empecé a hacer el posgrado que hice de trastornos alimentarios y obesidad. Y realmente en ese momento yo empecé ese posgrado porque yo no estaba muy segura de qué especialidad médica o quirúrgica escoger. Y estaba un poquito decepcionada y frustrada con la medicina porque, bueno, primero, si cada vez que rotas, o sea, que vas al hospital dentro de la carrera de medicina, ves que los pacientes, la mayoría, y más que nada en las áreas médicas, no tanto las quirúrgicas, los pacientes no mejoran. Y cuando hay casos de personas diabéticas, hipertensas, obesas, el problema no mejora. Y los ves, pasan meses, se complican y terminan mal. Eso por una parte. Es decir, todo ese tiempo que pasé en un hospital, bueno, en varios, no fue en uno, fueron varios, no veía que las personas mejoraban. Y por otra parte, también a nivel personal, tuve muchos, nada grave, porque al final eran cosas que hemos normalizado, y eso es lo peor. Normalizas tener acné, normalizas tener síndrome de ovario poliquístico, normalizas tener, no sé, temas de reflujo, y muchas de esas cosas me pasaron a mí. Tuve que ir a un consultorio, bueno, porque eso es lo que haces. Si tienes algún síntoma, buscas el subespecialista que trata ese síntoma. ¿Y qué hacen? Bueno, te mandan pastillas, es lo más común. Te mandan exámenes, miles de exámenes, que por cierto hace poco estaba revisando todo lo que me hicieron durante esos años. Miles de exámenes, pastillas, tratamientos. Y eso, sí, de repente mejoras una semana. Y si tienes acné y te tomas las pastillas que te recetan, vas a mejorar y se te van a quitar de repente las pepas y te vas a mejorar durante unos meses. Pero si no atacas el problema que está detrás, difícilmente vas a ver una mejoría que se mantenga en el tiempo. Y eso es una parte que nos parece que le falta a muchos de los ámbitos de la medicina. Y cuando comenzamos sin pastillas, realmente mi trabajo consistió en volver a estudiar. Hay muchas cosas que aprendes en el pregrado de medicina, muchísimas obviamente, pero hay otras que no. Y muchos de estos cambios en el estilo de vida, alimentación, cambios hormonales, no los aprendes, es la realidad. Ya yo había estudiado esos 6 años de medicina, había hecho mi posgrado en trastornos alimentarios, como les estaba contando, pero me tocó estudiar y tuve que prepararme por mi cuenta. Hoy en día es muy sencillo, hay muchísima información en internet, y con la ayuda de la Sociedad de Médicos Practicantes de la Salud Metabólica pude entender y estudiar todos estos temas relacionados con la reversión de enfermedades, básicamente cambiando el estilo de vida, que no solamente es la alimentación. Y gracias a eso fuimos capaces de desarrollar el método que hemos aplicado
con miles de personas durante 4 semanas. Esas son las 4 semanas que siempre les contamos. No, ¿qué logran los pacientes durante? Bueno, esas son las 4 semanas de ese método que nos costó mucho desarrollar, pero que hemos validado con miles de personas. Y se trata básicamente de enseñarles sobre qué aspectos afectan su salud y cómo una persona llega a enfermarse de diabetes o de hipertensión, o por qué tienen problemas de sobrepeso, de hígado graso, pero básicamente por qué se enferman de diabetes y de hipertensión. Luego Oscar, con todo lo que hemos aprendido, les enseña exactamente cómo tienen que armar su plato de comida, qué tienen que comer, qué tiene que incluir ese plato. Y se debe hacer una intervención importante a la forma como esas personas aprendieron a comer desde pequeña, porque todos, si nos ponemos a pensar, hemos aprendido mal. Muchos de nosotros hemos aprendido a comer, a desayunar arepa, a desayunar panquecas o avena, pensando que es lo normal y es lo normal, sí, lo que está bien. Y hay que quitar, o sea, hay que eliminar esa creencia y, bueno, reaprender. Y lo mejor es que somos capaces de hacerlo con alimentos que les gustan a todos, porque eso es un gran miedo que tienen cada vez que entran al programa, que si lo que me mandan a comer me va a gustar, si es algo que puedo conseguir en la ciudad que yo vivo, y sí, son alimentos que te gustan, que puedes conseguir, los puedes conseguir en cualquier parte del mundo, no vas a tener horarios, no vas a tener porciones y no vas a pasar hambre, eso es súper importante, y tampoco vas a gastar dinero o tiempo en recetas complicadas o comprando suplementos y enrollándote la vida. Es solo alimentación. Y muchas veces bueno, siempre lo decimos, es mucho más sencillo de lo que queremos. Y luego nos dimos cuenta de que es indispensable, o sea, en todo este camino nos dimos cuenta que teníamos que contar con ayuda psicológica. Y por eso contamos con el apoyo de Wilson. Wilson es un psicólogo clínico excelente y que todas las semanas ayuda a los participantes de ese mes en temas de crecimiento personal y de cómo sustituir hábitos nocivos por hábitos saludables. Y también les ayuda muchísimo en esa etapa de cambio, porque como les comentaba, hay muchas cosas que reaprender, que olvidarse de lo que aprendiste hace unos años y volver a empezar de cero. Luego les enseñamos a eliminar de su vida disruptores hormonales. Son cosas que muchas veces pasamos por alto, pero son importantísimas porque afectan nuestra vida, por ejemplo, nuestro descanso. Y cada vez es más común escuchar personas que tienen problemas de sueño. Y a veces no es más que eliminar ciertas cosas que nos rodean, por ejemplo, las luces artificiales. Es quizás hacer algún cambio, eso se los enseñamos durante el programa para mejorar cosas como el sueño, que es muy importante. Luego les enseñamos, bueno, también me refiero a los plásticos, otra cosa importante que a veces pasamos por alto. Y bueno, sí, yo sé que muchas veces es cómodo, pero tiene impactos súper importantes y nocivos para nuestra salud. Y por último, pero es importantísimo, también les enseñamos a moverse. Fíjense que hasta ahora no he hablado de ejercicio, porque realmente nuestro programa sí hace una intervención integral, cambias tu estilo de vida, pero no se enfoca, o sea, lo principal no es el movimiento, no es el ejercicio, no es el gimnasio. Tú puedes perfectamente, la mayoría de las personas que entran al programa no están inscritos en un gimnasio, no tienen el hábito de hacer ejercicio y logran revertir estas enfermedades, logran dejar de ser diabéticos, logran dejar de ser hipertensos, porque el problema no es falta de ejercicio. Seguramente ya tú lo comprobaste, pero piénsalo si no. Seguramente hay algunos de ustedes que se esfuerzan muchísimo en hacer ejercicio, así no tengan ni la energía ni la motivación y no ven resultados en su salud. No bajan de peso, su diabetes no mejora, su hipertensión tampoco, porque realmente ese no es el problema. Sin embargo, lo incluimos como parte del programa porque es importante y no se trata, como les comentaba, de hacer rutinas extremas ni de vivir metidos en un gimnasio, sino de hacer ejercicios de supervivencia que puedes hacer en tu casa, sin material. Es muy sencillo. Cómo levantarnos del suelo, cómo tener movilidad, porque al final eso es lo que nos importa, desarrollar poco a poco la masa muscular y tener movilidad para que a medida que uno envejece, pues tengas mejor movilidad. Y otros programas, hay
hay otros programas y otras dietas que se enfocan fuertemente en el ejercicio, pero realmente en Sin Pastillas el ejercicio casi que es opcional. De hecho, no es la mayoría, pero te diría que todos los meses tenemos gente que por alguna razón de problemas de espalda, de lumbar o de cualquier problema de las rodillas, no pueden hacer ejercicio y no es un impedimento. Pueden igual revertir su enfermedad y ver un cambio, porque, y siempre lo decimos, Leire, yo creo que para cerrar este punto y ya que te metas en esta parte que estoy emocionado porque la cuentes, es que ni la diabetes ni la hipertensión son deficiencia de ejercicio. No son. Porque hay muchas personas que hacen ejercicio e igual son diabéticas o hipertensas. Entonces tenemos que empezar a entender estas enfermedades como un problema nutricional, principalmente. Tiene otros aspectos, como Leire acaba de contar, pero es un problema nutricional. Tienes que cambiar tu relación con la comida. Y ojo, no es cambiar un alimento por otro. No. Porque el día que ya no quieres hacerlo, te tiras al abandono y no lo haces. Es cambiar la relación que tienes con la comida. Literalmente esa relación que existe. Y se cambia, y si es posible. Y lo hemos validado miles de veces. Leire, háblanos del equipo médico porque creo que para ponerle fin como a la explicación del programa no podemos dejar de hablar de la guinda del pastel, que es ese equipo que hemos formado con muchísimo esfuerzo, dedicación y a las que queremos muchísimo, incluyéndote. Así que si quieres cuéntanos un poquito de forma resumida qué es lo que hacemos en la parte médica, porque este programa tiene una parte médica y es una de las cosas quizás me atrevo a decir que nos diferencia de cualquier otra cosa que puedas conseguir por allí, porque tienes el monitoreo de una doctora durante las 4 semanas diariamente. Te monitorean todos los días. Sí, tenemos un equipo médico donde estoy yo, está la doctora Mónica, está la doctora María Elisa. Ellas, las dos, trabajan en un hospital, es decir, tienen otro trabajo, trabajan Mónica en urgencias, María Elisa a veces también. Pero ellas, y eso lo dijeron ellas en la reunión que tuvimos de fin de año en el 2024, ellas, Sin Pastillas es su trabajo feliz. ¿Por qué? Porque pueden ejercer la salud. Es decir, ellas van al hospital a medio mantener viva a las personas, recuperar a las personas que llegan a urgencias, pero en Sin Pastillas pueden practicar la salud. Y ellas dos me ayudan en el pilar de la salud a monitorear diariamente los valores de ese grupo, que es un grupo reducido porque a pesar de que es un programa grupal, tiene un componente individual y tenemos, o sea, ese equipo médico se encarga de todos los días en la plataforma estar revisando cuáles son los valores de glucosa, cuáles son los valores de tensión, cómo se siente cada persona cada día y obviamente hacer cualquier modificación necesaria, incluidos los medicamentos, porque como les comentaba en el caso de Aurora, y eso pasa con el 80% de las personas que toman pastillas para el azúcar, hay que modificar en algún momento sus medicamentos y por eso contamos con este equipo médico, donde estoy yo, está Mónica, está María Elisa, para poderlos guiar de una forma, de la mejor forma posible. Leire, gracias por esa explicación. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy y recuerden que para saber un poco más sobre nosotros pueden ir a sinpastillas.com y si quieren descargar la lista de compras pueden entrar en sinpastillas.com/compras y puedes descargar una lista gratuita de mercado. Y si quieres entrenarte o saber cómo hacemos lo que Leire y yo acabamos de explicar con más detalle, puedes ir a sinpastillas.com, te entrenas y si consideras que es algo que se parece a lo que tú quisieras hacer con tu salud, puedes agendar una sesión con nuestro equipo. Así que será hasta la próxima semana. Estamos muy contentos porque tenemos el programa a casa llena. Comenzamos el día lunes con el programa de enero. Muchas personas a las que estamos seguros que vamos a poder ayudar en 4 semanas y seguir viviendo esto que para nosotros es tan importante y emocionante al final. Así que muchísimas gracias por conectarse y nos vemos con seguridad la semana que viene para otro episodio con muchísimo contenido. Chao, Leire. Gracias Hasta a luego. todos. Gracias a todos.